Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 40º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es, y punto. En el episodio anterior te hablé de la gigantomaquia, la rebelión de los gigantes que casi acaba con los dioses, de no ser porque Hércules los salvó, tal y como decía la profecía. Pero quizá lo más impactante de esa guerra fue que Hércules, a pesar de todo lo que le había hecho la diosa Hera, y con todo me refiero a que literalmente le arruinó la vida, cuando la diosa fue atacada por un gigante con la intención de violarla, Hércules no dudó ni un segundo en salvarla. Ese fue un momento decisivo para Hera porque a raíz de eso ya no volvió a mandarle ningún monstruo ni a intentar provocarle la muerte con alguna de sus artimañas. Pero eso no significa que Hércules no tuviera más enemigos. Después de todo lo que había vivido, Hércules quería sentar cabeza, casarse y pasar el resto de su vida con una nueva familia. Pero parece que este héroe estaba condenado a encontrarse dificultades por el camino que sea que tomara, a no tener una vida tranquila, vaya. Pero, ¿y una muerte? ¿Podía aspirar a tener una muerte tranquila? Te lo cuento en este episodio. Sí, este es el último episodio del chisme mitológico de Hércules. Vas a flipar. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de la resurrección de Hércules. Deyanira. Ese era el nombre de la mujer que Hércules estaba buscando para casarse. Era una princesa de Calidón que por el momento estaba soltera, pero tenía a un dios río muy pesado, pero muy pesado, tirándole los trastos día sí, día también. Se llamaba Aqueloo y, como muchos dioses acuáticos, tenía el poder de transformarse en cualquier cosa. Y lo usaba para ligar, en plan, mira, cómo mola esto, mira, mira, ¡pum! Y se transformaba en serpiente. Por algún motivo, a la princesa Deyanira no le gustaba la idea de casarse con un hombre con la capacidad de transformarse en serpiente. Y se lo dijo, le dijo, mira, muchas gracias, pero no, chico. ¿Y sabes qué hizo entonces Aqueloo? Dijo, no, espera, espera que tengo más. Y se transformó en un toro. Y ella en plan, mira, es que no me interesan los animales, me gustaría que estar con alguien de mi especie. Y Aqueloo le dijo, mira, hagamos una cosa, ni para ti ni para mí. Y ella, no, es que no estoy negociando. Y no, espera, y hace pum. Y se transformó en un hombre con cabeza de toro, ¿sí? Minotauro Energy, pero contra todo pronóstico a Deyanira pues tampoco le gustó mucho eso. Y claro, cuando apareció Hércules pues lo tuvo muy fácil para conseguir el corazón de la princesa. O sea, su único pretendiente era el dios este que le daba pues un miedo terrible y casarse con Hércules era su salvación. Así que enseguida le dijo que sí, Deyanira le dijo, sí, por favor, tómame como esposa. Pero el dios Río consideraba que él iba primero y que eso estaba por delante de la voluntad de Deyanira y entonces desafió a Hércules a una pelea. Obviamente el héroe aceptó y se empezaron a pelear. Pero Hércules lo tenía al principio muy difícil porque, claro, Aqueloo no paraba de transformarse en animales y cosas random, un poco como cuando intentó capturar al dios Nereo. Pero al final Hércules consiguió sujetarlo cuando se había transformado en un toro otra vez y Aqueloo finalmente se rindió. Según Ovidio, Hércules le partió un cuerno cuando estaba transformado en toro y este cuerno se transformó en el cuerno de la abundancia, cornucopia, que básicamente pues era un cuerno mágico que si lo tenías en tus manos pues se iba llenando de la comida o bebida que tú desearas en cualquier momento. A mí me gusta más la versión de la cornucopia
en la que es el cuerno de Amaltea, la cabra que amamantó Zeus, que el muy bestia pues se lo arrancó un día mientras jugaba en Creta, mucho antes de liberar a sus hermanos y hermanas, y no pues esta versión, que de hecho esto creo que ya te lo conté en el episodio del nacimiento de Zeus. Pero Apolodoro, en su biblioteca mitológica, dice que Hércules le dio el cuerno de la cabra Amaltea a Aqueloo, en plan, mira, siento lo del cuerno, creo que no era necesario, si no sé, de pronto Hércules siendo empático con uno de sus rivales, no sé. Aquí tienes uno con servicio de comida a domicilio instantáneo, de nada, en fin. Hércules había ganado el duelo por el amor de esa mujer y Deianira se abalanzó sobre él, se lanzó a sus brazos, como si este hijo de Zeus pues fuera lo mejor, ¿no?, a lo que podía aspirar la princesa. En fin, el listón estaba muy bajo. Hércules nunca llegó a hacer un cursillo de control de la ira. En esa época estas cosas estaban muy mal vistas, no como ahora que todo el mundo habla de la salud mental, aunque desde una postura un poco individualista, pero bueno, poco a poco. Los humanos, para evolucionar hacia algo bueno, tardamos 1 millón de años. Eso sí, para hacer daño, así, como la cornucopia. Y Hércules es un perfecto ejemplo, porque para hacer el bien se lo pensaba un poco, pero para hacer el mal es que se transformaba. Hércules se había instalado en Calidón con su nueva esposa, la princesa Deianira de Calidón, y habían tenido hijos ya y todo. Y un día, mientras se preparaban para comer en familia, con el rey, la reina, la princesa, príncipes, uno de los criados le trajo un bol de agua a Hércules para que se lavara las manos. Pero el héroe se dio cuenta de que esa agua estaba sucia. Y en vez de decirle, oye, esta agua está sucia, tráeme otra, por favor, que sería lo más normal, ¿no?, quizá, pues Hércules decidió meterle tal galletón en toda la cara que el criado quedó incrustado en la pared del comedor. Obviamente, pobre hombre, murió al instante. Yo creo que antes de que la mano de Hércules le tocara la cara, él ya había muerto. Y yo creo que cuando fueron a intentar sacar a ese pobre hombre de la pared, dijeron, mira, es que es más peligroso sacarlo que dejarlo allí. Debieron rehabilitar la pared con él dentro. Tremenda red flag, ¿no? O sea, yo soy el rey y como mínimo lo destierro sin la princesa, obviamente, claro, porque sería mi hija, ¿no? Pero no fue así la cosa, más bien fue al contrario. Primero de todo, Hércules pidió perdón por haberse leído la castaña de esa forma y el rey lo perdonó, pero de inmediato. En plan, tranqui bro, le puede pasar a cualquiera. ¿Qué dices? No sé qué me da a mí más miedo, si la impulsividad de Hércules o que al rey le diera igual eso. Y entonces Hércules estaba a punto de sentirse aliviado, en plan, bueno, qué bien, el rey me comprende, ¿no? Y me perdona. Pero entonces el rey añadió, este criado era pariente mío, pero no pasa nada, Hércu, ha sido sin querer, de verdad, relájate, ¿quién quiere más vino? Si tan poco le importaba a ese pariente, igual lo mejor habría sido no decir nada, porque Hércules, sabiendo que acababa de cargarse a un familiar del rey, decidió, ojo cuidado, castigarse a sí mismo. Sí, ¿cómo lo oyes? Vamos a ver, yo creo que Hércules se había vuelto un adicto al castigo. Tenía esta especie de relación tóxica consigo mismo. Yo hasta creo que llegó a un punto en que necesitaba liarla para después castigarse y encontrarle sentido a su vida, porque es que si no, no me lo explico. Y el castigo que se autoimpuso fue el destierro, el exilio. Pero, por desgracia para el rey de Calidón, Deianira quiso irse con su marido, quiso irse con Hércules. Ponte en la posición del rey. Su yerno le mata un pariente, le perdona, pero él dice que no y encima se lleva a su hija. Es como ha perdido a un pariente, a un criado y a su hija en nada, en el primer plato de la cena. Es que Hércules ni queriendo puede hacer tanto daño en tan poco tiempo. ¿Cómo puede ser? Total,
Hércules y Deianira se van de Calidón con algunos de sus hijos, bueno, con algunos no, o sea, yo creo que se van con todos sus hijos, con el objetivo de instalarse en Tesalia, que Hércules tenía un amigo por allí. Pero por el camino sucedió algo que marcó un antes y un después en la vida de nuestro impulsivo héroe. Hércules y Deianira llegaron a un río bastante ancho en el que había una corriente un poquitillo peligrosa. En la orilla había un centauro, aparentemente muy amable, que cuando los vio se acercó a ellos, se presentó, dijo que se llamaba Neso y que para sacarse un dinerito ayudaba a la gente a cruzar el río. Hércules, obviously, no necesitaba ayuda para nada, era más probable que él se llevara por delante el agua del río que al revés, pero pensó que a Deianira pues quizá le vendría bien la ayuda porque él tenía que encargarse de ayudar al caballo a cruzar con el carruaje que llevaba pues las maletas, los niños, ¿no? Y si Deianira pues se caía o algo, podía ser otra tragedia innecesaria, ¿no? Aquí Hércules dijo, no, voy bien de dolor, no necesito más de momento, pero gracias. Entonces le dijeron que sí, que muchas gracias, y Hércules le dio unas monedillas al centauro. Deianira subió a lomos de Neso y este empezó a cruzar el río con cuidado. Hércules iba detrás, tirando del caballo y el carro, pero mucho más despacio. Cuando el centauro llegó al otro lado, Deianira hizo el gesto de bajar, ¿no? De bajar de encima suyo y esperar a su familia y a sus hijos allí en la orilla. Pero antes de que la princesa tocara el suelo, Neso la agarró en brazos y empezó a correr como un loco bosque adentro. La estaba secuestrando. Deianira empezó a gritar, ayuda, ayuda, Hércules, no sé qué. Claro, Hércules pues vio al maldito centauro llevándose a su esposa, pero a toda leche, y tuvo el impulso de salir corriendo tras ellos, pero claro, él justo estaba en medio del río con el carruaje, los niños dentro, y no podía dejarlos allí tirados, y además si lo hacía nada le aseguraba que iba a poder pillar al centauro antes de que le hiciera daño a Deianira. Estaba lejísimos e iba súper rápido, así que Hércules tenía dos opciones. Una, ir tras ellos y perder a sus hijos y seguramente también a su esposa, perderlo todo, vaya, o dos, quedarse con sus hijos e intentar cargarse al centauro con una de sus flechas que al estar envenenadas, con un rasguño iba a ser más que suficiente para matarlo. Por suerte, en esta ocasión, Hércules estaba lúcido y optó por la segunda opción. Sacó su arco, una de sus flechas, se preparó, se puso linda su amiga, no, tensó la cuerda al máximo, o sea, lo máximo que podía aguantar el arco sin partirse por la mitad, apuntó al centauro y disparó. La flecha voló a una velocidad prácticamente divina y se clavó en la espalda del centauro, tirándolo al suelo y agonizando de dolor. Deianira también cayó y sufrió pues algún rasguño, pero nada grave. Se levantó rápidamente y empezó a correr hacia su marido. Pero el centauro consiguió retenerla un poquito más, aprovechando que Hércules estaba lejos y aún tenía que sacar el carro del río. Pero no la retuvo con sus manos, sino con sus palabras. Primero le pidió perdón por haberla intentado secuestrar, se excusó con que su especie es muy salvaje e impulsiva, y es cierto, o sea, los centauros son unos asquerosos, lo he dicho 1000 veces, y que al verla, pues bueno, se había quedado perdidamente enamorado de ella, y bueno, y que había reaccionado sin pensar, y que lo sentía muchísimo, y que no sé qué, pero así al borde del llanto, el centauro.
Y por algún motivo Deianira sintió pena por Neso, empatizó con él, se creyó su perdón y le dijo que aceptaba sus disculpas. Entonces el centauro, agradecido por haber recibido su perdón, le dijo que no era un centauro cualquiera y que su sangre tenía poderes amorosos. Ella le preguntó que qué clase de poderes eran esos y Neso le puso un ejemplo. Le dijo: las mujeres son capaces de amar para toda la vida, pero los hombres no. Si algún día sospechas que tu esposo se ha desenamorado de ti, úntale mi sangre en su ropa y cuando ésta entre en contacto con su piel, el amor que en su día tuvo hacia ti volverá. Pero no se lo digas hasta entonces, si no, no surtirá efecto. Como te podrás imaginar, a Deianira le entraron pues todas las inseguridades. Hércules había tenido hijos con tropecientas mujeres y era bastante probable realmente que la dejara por otra o que le fuera infiel con otra princesa o con quien fuera. Así que Deianira sacó un frasquito que llevaba ella encima, lo vació y lo rellenó con la sangre del centauro, con mucho cuidado de no tocarla, y lo escondió en su vestido. Cuando Hércules llegó con el carruaje hasta ella, comprobó si su esposa estaba bien y si el centauro estaba bien muerto, y así lo estaba. Por suerte, todo quedó en un susto y en cuanto retomaron el viaje hacia su nuevo hogar, el héroe se olvidó de todo lo sucedido. Pero Deianira no. Antes de llegar a Tesalia tuvieron algún que otro percance, pero nada que Hércules no pudiera resolver. Finalmente se instalaron en la ciudad de Traquis y Deianira pensaba que podrían empezar de cero allí y disfrutar del resto de su vida con su nueva familia, su esposo y sus hijos. Pero, al parecer, Hércules tenía otros planes. Antes de asentarse en su nueva casa y disfrutar de lo que le quedaba de vida con su nueva familia, se ve que tenía que hacer una última cosa, Le faltaba cumplir una última vendetta. Era un borracho de las venganzas, un vengajólico. La última y nos vamos. O sea, y nunca es la última, a no ser que directamente haya algo superior a él que se lo impida. ¿Te acuerdas de hace un par o tres de episodios que te conté que Hércules intentó encontrar esposa justo después de cumplir los 12 trabajos y fue a parar a Ecalia, donde el rey Éurito, que era su antiguo profesor de tiro con arco, estaba retando a los pretendientes de su hija Iole a un torneo de tiro con arco y solo el que lo venciera a él y a sus hijos podría casarse con la princesa? Que Hércules participó en el torneo y cuando iba ganando Éurito lo expulsó y le dijo que no podía participar ni aspirar a ser el marido de su hija porque tenía miedo que matara a su hija como mató a Megara. Si no te acuerdas da igual porque te lo acabo de contar todo, pero con entonación de pregunta. Pues eso, Hércules ahora quería vengarse de su antiguo profesor por haberlo insultado de esa forma, ¿no? Por haberle prohibido participar en ese torneo que estaba abierto a todo el mundo. Al parecer Hércules no tuvo suficiente con matar a su hijo Ífito, así que reunió a un ejército para irse a Ecalia y llevar a cabo su venganza. Pero Deianira se quedó un poco rayada, porque claro, o sea, no entendía cuál era el punto de ir allí, ¿no? ¿Qué quería conseguir Hércules? Ya se había casado con ella. ¿Por qué no lo dejaba estar eso? ¿Acaso quería estar con la princesa Iole? ¿Ya se había cansado de ella y quería estar con esa mujer a la que no pudo conseguir? ¡Ay! Cuántas preguntas sin respuesta. Básicamente porque no se las formuló a él, simplemente pues se lo preguntaba ella misma. Hércules fue a llevar a cabo esa vendetta y ella se quedó pues en casa sola con los niños y una enorme incertidumbre. Pobre Deianira. Los días pasaron, cada mañana Deianira preguntaba si había noticias nuevas, pero nada. Hasta que al cabo de unas semanas un mensajero de su marido llamó a su puerta. Traía nuevas sobre Hércules.
Lo primero que dijo fue que la venganza había sido un éxito y que su esposo había reventado al rey Éurito y habían saqueado todo su palacio. Pero eso a Deianira le daba exactamente igual. Ella solo tenía una pregunta, que era: ¿se ha llevado a la princesa Iole como parte del botín? A lo que el mensajero respondió que sí. Lamentablemente, pues era lo más normal del mundo, que los hombres tuvieran esposa y 1000 amantes o incluso esclavas. Pero Deianira no estaba dispuesta a aceptarlo. Ella iba a ser la única. Ella quería que Hércules solo tuviera ojos para ella. No la culpo. Normal. Pero el mensajero no había venido solo a decirle lo que había conseguido Hércules, sino a buscar la túnica especial del héroe, porque al parecer, al volver de Ecalia, habían parado en un templo de Zeus en el que Hércules quería hacer un sacrificio en honor a su padre. Sí, lo sé, Hércules, menudo simp de tu padre estás hecho, de verdad. En fin, pero aún no lo había podido hacer porque le faltaba su túnica de ceremonia, que estaba aquí en casa, donde estaba pues Deianira y los niños, y mandó a este mensajero a por esta ropa. Y entonces Deianira tuvo una idea. No tuvo una idea, tuvo la idea. Le dijo al mensajero: espera aquí, chaval, que ahora mismito te la traigo. Fue al dormitorio, rebuscó entre la ropa de su marido hasta encontrarla y después se deslizó hasta su escondite secreto en el que guardaba la sangre del centauro Neso, la poción que iba a hacer que Hércules se enamorara de ella de nuevo. La abrió, derramó un poquito por el interior de la túnica de Hércules, la esparció bien para que no se viera una mancha roja y le entregó la túnica al mensajero. Y entonces Deianira respiró tranquila. Pero porque no sabía lo que estaba a punto de suceder. Madre del amor hermoso. Hércules ve llegar a su mensajero con su túnica, este se la da, el héroe se la pone, pim pam, pero en cuanto la tela de la ropa entra en contacto con su piel, empieza a sentir un escozor. Al principio no le da mucha importancia, pero a los pocos minutos el dolor es inmenso, pero inmenso. Y Hércules está en plan: ¿pero qué cojones le pasa a esta túnica? Se la intenta sacar, pero la tela impregnada con la sangre del centauro, en ese poco tiempo ya se le había enganchado tanto en su cuerpo que al intentar quitársela estaba arrancando parte de su propia piel y tuvo que dejársela puesta. Madre mía. Pero esa ira que sentía en ese momento, pues conociendo a Hércules tenía que sacarla por algún lado. Y en ese momento el principal sospechoso de lo que fuera que le estuviera pasando a él con la túnica, el responsable era el mensajero, que se llamaba Licas, por cierto. Bueno, Hércules pilló a Licas, lo agarró por los pies, hizo así y lo mandó a tomar por saco, pobre hombre, que cayó al mar, pero antes de caer al mar, de la fuerza con la que lo lanzó Hércules, se solidificó. Sí, y se dice que cayó al mar en forma de roca. De hecho, hoy en día esta roca aún existe. Y hay gente que no se atreve a pisarla por si es verdaderamente Licas. No quieren hacerle daño. Muy cute. Volviendo a Hércules, bueno, unos gritos, unos berridos de dolor que soltaba, pues porque es que encima eso le duró días, o sea, días con un dolor, pero absolutamente apoteósico. Porque claro, o sea, estaban perdidos por allí, sin nadie que pudiera ayudarlo ni nada, y tuvieron que subirse al barco y pillar rumbo a casa de Hércules para ver si el curandero de la ciudad podía hacerle una poción o averiguar qué narices le pasaba a esa túnica, ¿no? Pero o sea, un sufrimiento. Un dolor absolutamente increíble, o sea, no hay dolor equiparable, esto es cierto, no hay dolor equiparable a lo que estaba sintiendo Hércules en ese momento, pero no se moría, no,
pero no porque hubiese dejado de ser mortal Hércules, no, sino porque lo que le estaba pasando le producía un sufrimiento terrible, pero muy largo. Total, que llegan a Trakis y llevan a Hércules corriendo al curandero. Sus gritos llegan, a toda la ciudad, incluido a su mujer, Deianira, que sale a ver qué está pasando, ¿no? Que ella lo estaba esperando en plan, madre mía, va a venir aquí Hércules y va a ser esto una hecatombe de amor. Pero cuando salió a preguntar qué estaba pasando, los hombres de Hércules le explicaron que empezó a sentir muchísimo dolor cuando se puso la túnica y que por algún motivo que desconocen no se la puede sacar porque se le queda enganchada en la piel. Y claro, Deianira, al escuchar eso, ella completamente en shock, porque es en plan, lo único que había de extraño en esa túnica era lo que ella le había puesto, la sangre del centauro, que en teoría era una poción de amor. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso no era una poción de amor? ¿Qué? Deianira entró en pánico, pero entonces se acordó de que el centauro le dijo que no le podía decir nada de lo de la sangre hasta después de usarla. Y pensó, calla, a ver si tengo que decírselo ahora que ya la he usado para que surja efecto y él deje de sufrir. ¿Tiene que ser eso? Fijo, claro que sí, total. Que corre hacia su marido y se lo cuenta. Le dice, Hércules, tranquilo mi amor, no pasa nada, mira, puse una poción de amor en la túnica para que no me dejaras por la princesa esta y enseguida se te pasará, no sé qué. Y Hércules en plan, un momento, ¿cómo que una poción de amor? ¿De qué estás hablando? Y ella, sí, ¿te acuerdas del centauro aquel que mataste porque me quería secuestrar? Pues me dijo que su sangre tenía el poder mágico de hacer renacer el amor, y como pensaba que me ibas a dejar por otra, pues te la unté en la túnica. Y Hércules, un momento. Ese centauro lo maté con una de mis flechas impregnadas con el veneno de la hidra. Deianira, el centauro te engañó, su sangre estaba infectada con ese veneno y al entrar en contacto con mi piel, ahora lo está la mía, voy a morir. Ay, Dios mío, ay, dioses míos. Deianira, pálida como el mármol, viendo como su marido estaba sufriendo la muerte más larga y dolorosa posible y sintiéndose plenamente responsable. Pobre mujer, se maldijo a sí misma lo más grande por ser tan ingenua y creer en ese centauro que había intentado secuestrarla. Y Deianira no fue capaz de seguir con su vida después de que, según ella, por su culpa, su esposo estuviera a punto de morir de esa forma. Así que se alejó de él y se ahorcó. Lo que seguramente no llegó a saber nunca Deianira fue que el engaño del centauro Neso no había sido algo improvisado, sino el plan B de una venganza en nombre de toda su especie. Cuando Hércules tuvo que cumplir el trabajo de capturar al jabalí de Erimanto, asesinó a gran parte de los centauros que habitaban ese lugar, tal y como te conté en el episodio correspondiente. Pero hubo alguno que se libró, y uno de estos fue el centauro Neso, que se juró que algún día se vengaría de Hércules por haber matado a la gran mayoría de sus hermanos. Y joder si se vengó. El plan A del centauro era secuestrar a su esposa, pero el plan B era, en el caso de recibir el impacto de una de sus flechas venenosas, como sufrieron sus hermanos centauros, pues soltarle toda esa patraña que le soltó a su esposa. Hércules, famoso por ser el hombre más vengativo y rencoroso, por muy irónico que parezca, había sido víctima de una venganza. Pero el héroe no estaba dispuesto a esperar a morir por el veneno de la hidra. O sea, él ya había aceptado su destino y no estaba dispuesto a sufrir ni un segundo más. Así que le suplicó a sus compañeros y amigos que lo quemaran vivo.
Sí, como es lógico, todos le dijeron que no, en un principio, o sea, no eran capaces de asesinar a su gran amigo de esa forma y hacerle sufrir tantísimo, y también creyeron que es que no hablaba en serio, pero joder, si hablaba en serio, madre mía. Lo que ellos no sabían es que no había nada que le pudiera hacer sufrir más que lo que ya estaba sufriendo con el veneno de la hidra. Hércules dijo, pues mira, lo hago yo mismo. Empezó a montar la hoguera, o sea, arrancando árboles de cuajo, ¿no? Todo esto mientras estaba sufriendo, imagínate. Y cuando construyó la hoguera, se puso en lo alto y dijo, por favor, haced el maldito favor de prender esta hoguera. No quiero vivir más. Solo hubo uno de ellos que se compadeció de él, lo entendió y accedió a hacerlo, a prender la hoguera. Y ese fue Filoctetes, que por ese motivo heredó el arco y las flechas de Hércules. El héroe más famoso de todos los tiempos fue quemado vivo en una hoguera que él mismo había hecho, y aún así fue un alivio para él, porque nada se comparaba con el dolor provocado por el veneno de la hidra. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Murió? ¿Bajó al inframundo? ¿Qué pasó con Hércules? Pues mientras las llamas recorrían todo su cuerpo, los dioses y diosas del Olimpo observaban la terrible escena preocupados por él. Pero entonces Zeus se dirigió a ellos y dijo las siguientes palabras. Cito textualmente del libro de la Metamorfosis de Ovidio. Este temor vuestro es para mí motivo de alegría, oh dioses, y feliz me congratulo con todo mi corazón por ser llamado rector y padre de una estirpe agradecida, y porque a mi progenie la protege también vuestra benevolencia, y aunque él mismo se la ha ganado con sus excelsas hazañas, yo me siento igualmente obligado, pero que vuestros fieles corazones no sean presa de un vano temor, reíros de esas llamas. Aquel que todo lo vence, vencerá también a las llamas que estáis viendo, y no sentirá el poder de Hefesto más que en la parte que heredó de su madre. Lo que heredó de mí es eterno, es inmune y no conoce la muerte, y no puede ser vencido por fuego alguno. A esa parte, una vez que haya puesto fin a su cometido en la tierra, yo la recibiré en las regiones del cielo, y confío en que mi decisión sea motivo de dicha por todos los dioses. Si alguien, no obstante, si alguien por casualidad se doliese de que Hércules sea un dios y no estuviera de acuerdo con el premio que le ha sido concedido, tendría que reconocer en cualquier caso que se lo ha merecido, y debería aprobarlo aún en contra de su voluntad. Vamos, que resumiendo, Zeus les dijo que se prepararan, que Hércules estaba a puntito de subir al Olimpo con ellos, les gustara o no, vamos, aunque no hubo nadie que se quejara, o sea, ni siquiera la diosa Hera, que yo creo que, bueno, recordó cómo Hércules, pues, bueno, la salvó de ser violada por aquel gigante. Entonces, cuando las llamas provocaron la salida del alma de Hércules, Zeus la agarró y la subió hasta el reino de los dioses, cumpliendo así lo que le había dicho el oráculo en su momento, que obtendría la inmortalidad. Hércules, por fin, se convirtió en un dios. Ya era hora, Zeus. ¿Has apurado? Un poquito, cabrón. Absolutamente todos los olímpicos le dieron la bienvenida, y la diosa Hera y él, oficialmente, se reconciliaron. De hecho, la diosa Hera le presentó a su hija Hebe,
la diosa de la juventud, con la que Hércules se acabó casando y teniendo hijos. Y sí, esta fue su última esposa. Pero técnicamente Hércules no se convirtió en un dios olímpico como tal. Let me explain, ¿no? O sea, ¿ahora era un dios? Sí. ¿Olímpico? No. O sea, recuerda que el Olimpo solo disponía de 12 sitios y estaban todos ocupados. Así que, ¿cuál fue la labor de Hércules como dios? Pues, si lo piensas fríamente, o sea, si haces como un remember de todo y recuerdas cómo es Hércules y tal, pues la respuesta es bastante obvia. La verdad, si tú tuvieras a Hércules a tu servicio, ¿qué labor le darías? Pues no sé tú, pero los dioses olímpicos decidieron que Hércules se convertiría en el portero del Olimpo. Sí, allí, en las grandes y bellas puertas del Olimpo, está Hércules, de portero, como San Pedro, pero seguramente con más mala hostia. ¿Y sabes lo más curioso de todo? Que la labor de la diosa Hebe, que tampoco era una diosa olímpica como tal, era ser la copera de los dioses. Era la que servía el néctar a los olímpicos. Eran la pareja de dioses que se encargaban de servir a los otros dioses. O sea, mientras los demás disfrutaban de todos los privilegios, Hércules y Hebe eran el portero y la camarera del Olimpo. O sea, esto se puede ver de dos formas, una de dos, o que se aprovechaban de ellos por ser, bueno, los más novatos, ¿no? Porque desde luego pues, no necesitaban ni a un portero ni a una camarera, o era la excusa perfecta para hacerles el favor de que formaran de algún modo parte del Olimpo sin ser olímpicos técnicamente, porque había muchos otros dioses y diosas secundarias que no tenían el privilegio de vivir con ellos. Y quizá podían quejarse si veían ese tipo de nepotismo, ¿no? Porque claro, tanto Hércules como Hebe eran hijos de Zeus. Sí, eran hermanastros, no sé de qué te extrañas, esto es la mitología griega. Y aquí acaba el chisme mitológico de Hércules. El Jesucristo de la mitología griega antes de que Jesucristo hubiera nacido, siquiera. Cuando empecé a contarte el mito de Hércules, te dije que tenía, pues bueno, muchísimo parecido con Jesús. Y que no es algo que me invento yo, que son comparaciones que se han hecho a lo largo de la historia. Y creo que en este episodio final habrás entendido por qué. Y si no, te hago un breve resumen de todo. Hércules y Jesús eran los hijos faps de Dios. Sus madres eran humanas. En el caso de Jesús, Dios se hizo pasar por una paloma y en el caso de Hércules, Zeus se hizo pasar por el marido de su madre. Ambos tenían que salvar a la humanidad, Jesús de los monstruos internos y Hércules de los monstruos externos. Ambos fueron cancelados por cosas que no hicieron, ambos tuvieron una muerte horrible que sus padres no impidieron y lo más importante, ambos resucitaron. Y ahora voy con las preguntas. Primera pregunta de miembros del canal. Sombra Arcoiris. Hola Paul, me encantó el capítulo y estoy amando el podcast. Muchísimas gracias, qué bien. Me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, ¿podrías contar el origen mitológico de la constelación de Virgo? Me encantaría saber más sobre la historia de la diosa Dice y la evolución de la humanidad. Y la segunda pregunta es, cuando termines con la mitología griega, ¿tienes pensado seguir con otra? Y si es así, ¿con cuál? A mí, en lo personal, me gustaría la mitología nórdica. Muchas gracias por todo, Paul. Muchas gracias a ti por ser miembro del canal y por las preguntas. Vale, primero de todo, el mito de la constelación de Virgo ya lo conté en los episodios de la creación de la humanidad, que fueron el episodio 8, 9 y 10. Pero si no recuerdo mal, concretamente el de la constelación lo conté en el episodio número 10, que hablaba pues del reinicio de la humanidad, ¿no? Que es cuando dice o dique, porque se puede llamar de varias formas, ya no tiene a dónde ir, porque ella se va al monte, ¿no? Y allí pues en principio no hay humanos, pero al final los humanos hay tantos que llegan hasta ella y Zeus pues le hace el favor de
alzarla al cielo en forma de constelación. Así que lo tienes bien explicado allí en el episodio número 10, si no me equivoco. Y sí, me gustaría hacer más mitologías, pero de momento me voy a centrar en la griega, que hay muchísimo que contar y tengo mil ideas y mil cosas. Pero la gente que me sigue de hace bastante tiempo ya sabrá que hice algún que otro vídeo en su momento de mitología nórdica, así que es bastante probable que cuando me dé por cambiar empiece por la mitología nórdica. Pero insisto, aún falta, ¿eh? Siguiente pregunta de Circe Shade, otro miembro del canal. Hola Paul, saludos desde Chile. Puedes mandarle un saludo a mi amiga Isidora, que me recomendó tu podcast. Un saludo a amiga Isidora. Me gustaría contarte mi punto de vista sobre las acciones malas que han hecho los dioses griegos hacia los humanos. Yo creo que ellos nos ven como nosotros vemos a las hormigas. Si llegas a tu casa y ves unas hormigas haciendo círculos, llamándote y ofreciéndote una uva... Me lo imagino, sería bastante épico, ¿eh? A ti te halagaría y entonces las hormigas te piden un cubo de azúcar, que es mucho para ellas, pero a ti no te cuesta casi nada, entonces estás como, ok, no hay problema. Pero ahora imagínate que ves un montón de hormigas comiéndose la comida de tu cocina sin tu permiso, pues entonces te enojas y las matas, así sin mucha lástima, y nadie diría que eres malo por matar un par de hormigas. Igual no defiendo las acciones que algunos de ellos hicieron, pero en mi mente así tiene más sentido lo que piensan ellos cuando hacen esas crueldades, o al menos así lo pienso yo. Postdata, yo soy helenista y te doy mi sello de aprobación, me encanta cómo tú cuentas las historias, muchas gracias. Sí, la comparación esta de que los dioses nos ven a nosotros como nosotros vemos a los insectos es una comparación muy acertada. Yo la he hecho varias veces, si no me equivoco en el libro de Sísifo hay un momento muy concreto en el que hablo de esto y sí, pero a mí no me parece bien que mates a un montón de hormigas. Yo como vegano no puedo empatizar con esto, ni muchísimo menos con los dioses. Pero aquí lo importante es que no es necesario empatizar con los dioses, ¿eh? Habrá veces que empatizas y habrá veces que no, y ya está. No pasa nada. Siguiente pregunta de otra miembro del canal, Claudia Meyer Bennett. Hola Paul, gracias por alegrar mis lunes con tu podcast. Muchísimas gracias a ti por escucharme. Tengo un par de preguntas acerca de este episodio de la gigantomaquia. En primer lugar, no entiendo muy bien la idea de los gigantes o de Gea de querer meterse a una guerra con los dioses, ya que estos son inmortales, ¿no? O sea, ¿qué esperaban? ¿Cómo iban a poder derrotarlos? En segundo lugar, debido a que Hércules era mortal todavía, ¿cómo es que no murió al ver la forma verdadera de los dioses, al igual que pasó con la madre de Dioniso? O quizá es que se presentaron de otra manera, no sé, me surgió esta duda. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, por tu pregunta. Pues mira, la profecía de lo de la gigantomaquia decía que los dioses no vencerían a no ser que un mortal luchara a su lado. Así que realmente los gigantes tenían una oportunidad. O sea, si los dioses no tenían a un mortal con el que luchara a su lado, los gigantes tenían la oportunidad de ganar, ¿no? Aunque sean inmortales, si hay una profecía que dice que los gigantes pueden ganar, es que pueden ganar. Punto final. Es como que se desactiva todo. Cuando hay una profecía que dice algo que contradice a otra cosa, se desactiva esa otra cosa y manda la profecía. Y respecto a lo de la verdadera forma de los dioses, lo de la bola de energía y tal, que os digo yo que se explica en el mito de Semele y de Dioniso, no era como el pijama de estar por casa de los dioses. O sea, los dioses no llegaban al Olimpo, se quitaban el disfraz de humano o animal o lo que fuera y se mostraban como verdaderamente eran. O sea, yo creo que hay que pensar que apenas se mostraban así. O sea, que la mayor parte del tiempo estaban en su versión humana o animal, ¿vale? Aquí también, que también tengáis todas estas preguntas, yo me responsabilizo también de esto, porque yo tiendo a querer encontrar lógica en la mayoría de mitos, porque creo que así es más fácil explicarlo, pero eso no significa que haya lógica en todo, ¿vale? O
sea, no son novelas de fantasía como los que puede crear, yo que sé, Brandon Sanderson, que todo tiene un porqué y todo está súper bien justificado, ¿eh? No. O sea, lo que quiero decir es que creo que no hay que ver la mitología griega como un universo de fantasía, pero que está mal hecho y con muchas contradicciones, ¿eh? Creo que no, aparte porque es que hay muchísimas versiones y está todo mezclado y hay cosas que se han perdido. Siguiente pregunta de Zindel Per. Hola Paul, a mí me gustaría saber por qué se dice que Hermes y Apolo no se llevan bien. ¿No fue Hermes quien le enseñó la música? Postdata, en serio, muchas gracias por todo tu contenido, siento como tu pasión se me transmite y amo todo. Muchas gracias a ti, Zindel, por escucharme. Me alegro que te contagie esta pasión por la mitología griega. Pues no sé quién dice eso, de que Hermes y Apolo no se llevaban bien, pero supongo que si lo dicen debe ser por su primer encuentro, que fue cuando Hermes nació, que básicamente nada más nacer, le robó unos bueyes y cuando Apolo lo pilló, Hermes le construyó un instrumento musical con el caparazón de una pobre tortuga y algunos tendones de los pobres bueyes, y este instrumento recibió el nombre de la lira. Y Apolo no solo lo perdonó, sino que lo acompañó hasta el Olimpo para que se presentara a su padre Zeus y fuera aceptado como un olímpico más. Y así fue. O sea, de hecho, gracias a Hermes, Apolo se convirtió en el dios de la música. Así que no entiendo muy bien quién dice que no se llevan bien o por qué lo dicen, pero por lo que yo sé, en todo caso lo deben decir porque Hermes lo primero que hizo fue robarle unos bueyes a Apolo, pero Apolo lo perdonó bastante rápido. También es verdad que Hermes era un dios muy mentiroso, y es probable que cayera mal. Y última pregunta de Guada Galletita. Hola Paul, espero todos los lunes tu podcast para empezar la semana informada del chismecito. Gracias a ti por escucharme. Por otro lado, mi pregunta, ¿a qué edad Hércules se empezó a vengar? Siento que vivió 1000 vidas antes de los 40 años. Saludos desde Argentina, saludos de vuelta. Qué buena pregunta. Pues mira, yo he hecho una cronología, ¿vale?, de todo lo que hizo Hércules a la edad que yo creo que lo hizo, ¿ok? Con 18 años, ¿vale?, dio caza al león de Citerón, no el de Nemea, el de Citerón, y al volver conoció a Megara. A los 20 fue embrujado por Hera, asesinó a su familia y empezó los 12 trabajos que duraron 10 años. Así que a los 30 terminó los trabajos, la volvió a liar y tuvo que cumplir 3 años de castigo con la reina Ónfale. Así que a los 33 años empezó todas sus vendetas y durante los siguientes años yo creo que pues estuvo matando a gente, ¿no? Y participando pues a la gigantomaquia, lo que te he contado hoy también de Deianira, que tuvo los hijos con ella, tal, no sé qué, y calculo que murió allí quemado vivo a los 40. Y hasta aquí el chisme mitológico de Hércules. Muchísimas gracias a todos los que habéis seguido todo este chisme del mayor héroe de toda la mitología griega. Gracias también por el apoyo al podcast en general, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo, que si aún no te los has leído los puedes leer en el link de la descripción de mi perfil. Menudo viajecito, con Hércules, madre mía. Os recuerdo que haciéndoos miembros del canal, aparte de tener prioridad en los comentarios, también podéis participar en encuestas exclusivas como la que voy a hacer ahora mismo, en cuanto esto esté publicado, para decidir cuál será el siguiente episodio. Si me adentro en el chisme de otro héroe o heroína o hago algún que otro mito suelto, de manera así como mito conclusivo. Os podéis hacer miembros del canal en mi canal de YouTube, que justo al lado de la pestaña de suscribirse tiene que poner unirme y allí podéis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.